Gabón, buenas noches, señoras y señores. Esto es Temas de Actualidad y hoy nos acompañan portavoces de los grupos políticos presentes en las Juntas Generales de Vizcaya. Con ellos vamos a analizar lo que nos va a deparar en Vizcaya el año 2018. Se presenta, y utilizo palabras del diputado general de Vizcaya, excepcional. Infinidad de eventos de trascendencia mundial. Por ejemplo, la gala de los premios MTV a nivel europeo, los Oscars de la gastronomía, Mundial de Rugby. Además, los datos de la recaudación del año 2017 también han sido excepcionales, un incremento del 11,7%, también baja el paro. Y en el otro lado de la balanza pondremos si estos eventos van a repercutir a los ciudadanos, a los vizcaínos, y si coinciden las necesidades que planteamos nosotros con la que ellos, los políticos, nos quieren proponer. De estos y de muchas cosas más, hoy en Temas de Actualidad, con nuestros invitados a los que vamos a conocer. Jon Andoni Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. A su lado se encuentra Sigor Iguzquiza, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. Bienvenido por primera vez a este programa. Eskerrik asko. Al otro lado de la mesa, Eka Enrico, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. José Anelguezábal, de Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón, y finalmente Javier Ruiz, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches y gracias. Año 2018, decíamos, año de grandes eventos, un año de oportunidades. Jon Andoni. Pues sin lugar a dudas, así se nos presenta este año 2018, que nosotros creemos que va a ser un año muy importante para Vizcaya, ¿no? Quizás estemos ante el año más internacional, por así decirlo, para el territorio, por toda esa serie de eventos que, como tú bien has comentado, Yolanda, pues van a tener lugar en el territorio de Vizcaya, ¿no? Eventos que evidentemente tienen en algunos casos pues una vertiente cultural, en otros casos una vertiente deportiva, pero que en todo caso, desde nuestra óptica, son eventos destinados a generar actividad económica, destinados a generar retornos y sobre todo destinados también a generar proyección del territorio al exterior, que a su vez pues pueda tener un efecto atrayente, multiplicador, de más eventos, inversiones, etcétera. Es una forma de darte a conocer. Es decir, estas dos vertientes nosotros estimamos que hacen de estas actividades pues unas actividades muy interesantes, sobre todo para el desarrollo de la actividad económica de Vizcaya. Sigor, ¿coincides con la primera intervención? Coincido en el hecho de que todos estos eventos nos van a poner en el escaparate internacional, eso sin duda. También hay que tener en cuenta que vamos a estar en un año preelectoral y evidentemente esto también puede valer como marketing partidista de alguna manera, que alguien intentará sacarle rendimiento. Y evidentemente tenemos claro que como EH Bildu no nos oponemos no nos oponemos a este tipo de eventos, ¿no? Pero el hecho es de que más allá de ponerte en el escaparate, consideramos que estos tipos de eventos tienen que tener una serie de objetivos de los cuales no se habla. Si solo el hecho de que nos conozcan va a ser para que atraer más turismo, porque yo no sé con la MTV qué tipo de inversiones industriales vamos a recibir, ¿no? Es decir, que consideramos que hay una serie de objetivos que se tienen que poner encima de la mesa que al parecer nadie pone. Por ejemplo, se habla de creación de empleo. ¿Qué creación de empleo? ¿De qué tipo de empleo vamos a hablar? De unos empleos de varios días que normalmente suelen ser bastante precarios. Es decir, hay que cerrar esas cuestiones también a la hora de creación de empleo. También tenemos que hablar si va a tener un impacto en el comercio local, porque ya tenemos precedentes también con eventos de este tipo, como el Mundo Básquet, que se celebró también en el BEC, que por parte de comerciantes y hosteleros de Baracaldo pues hubo bastantes quejas. Por lo tanto, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, la presencia del euskera, nuestra cultura, es decir, también esas cuestiones hay que ponerlas encima de la mesa. El tratamiento del euskera es importante y nadie nos está diciendo nada al respecto. Y por otra parte también creemos que nos tiene que servir para trasladar una marca de país,
marca de Euskal Herria, más allá de la marca de España, creo que nos tiene que servir para trasladar al mundo que somos un territorio y somos un país, y por lo tanto esas cuestiones yo creo que deben ser valoradas a la hora también de tener, organizar o traer estos eventos, ¿no? Partido Socialista, ¿bueno para Vizcaya, bueno para los vizcaínos? Pues yo creo que bueno para todos, pero fundamentalmente las dos cosas que planteabas, Yolanda, tanto lo que ha sido la mayor recaudación como estos grandes eventos que vamos a tener en el año 2018 son una oportunidad para precisamente afrontar tanto 2018 como el año 2019 con buenas perspectivas económicas para hacer frente al objetivo que yo creo que es prioritario de este gobierno foral, y yo creo que comparten todos los propios grupos junteros, ¿no?, que es el de trasladar los buenos datos de las cifras macroeconómicas a los domicilios de cada uno de los ciudadanos de Vizcaya, porque vemos que en ocasiones hay muy buenas cifras en la macroeconomía, pero que no se trasladan de igual manera y con igual intensidad a la ciudadanía. Entonces yo creo que sí que tenemos una oportunidad. Hablamos de grandes eventos y hablamos de grandes eventos nuevos, pero también hablamos, por ejemplo, de la Feria de la Máquina Bienal, que siempre hace que se cuelgue el cartel de Sin Plazas en las plazas hosteleras y que además mueve muchísimo comercio. Se va a celebrar también, y me parece interesante decirlo, una conferencia europea de igualdad, diversidad e inclusión, una de las más importantes de Europa. También una conferencia referida a las líneas aéreas y las nuevas rutas en Europa, o el congreso más importante de transporte urbano y ferroviario, y eso también lo vamos a tener aquí. Y me parece importante destacarlo, porque al final yo creo que todas estas cosas, junto con la buena recaudación económica, en lo que nos tiene que poner es precisamente en pista para redoblar nuestros esfuerzos para ese objetivo común que te decía, que es trasladar todas estas oportunidades a los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya. Turno para Podemos. Sí. Bueno, decía el diputado que es un año espectacular, ¿no? Hay espectáculos unos días determinados. El año tiene 365 días y hay que plantear también iniciativas de futuro, con empleo de calidad y con empleo realmente que acabe con las desigualdades, que es lo que estamos sufriendo cada vez más en Vizcaya, ¿no? Antes se hablaba del pan y circo, ahora nos quedamos muchas veces con el circo y el pan nos olvidamos, ¿no? Y yo creo que hay que hacer servicios, hay que apostar por eventos socialmente sostenibles, que crean empleo, también hay que hablar de empleo de calidad y también de empleo de futuro, ¿no? Y creemos que ahí nos estamos olvidando de muchos aspectos más sociales. En el anterior programa hablábamos de Enkarterri, ¿no? Digo, y también dicen que las comparaciones son odiosas, pero en esos casos hay que hacerlas. Para el canon de la NTV, la Diputación dio 3 millones de euros para un día. Sin embargo, para Enkarterri, en 2 años, se ha presupuestado 3,6 millones en 2 años. Es decir, hay cosas que yo creo que se sostienen muy malamente, ¿no? Cuando hablamos de apuesta por lo social, cuando hablamos de reducir las desigualdades en Vizcaya, estamos apostando por un modelo muy simple de espectáculo, de circo, pero no estamos apostando también por un modelo que realmente cree riqueza a largo plazo, no únicamente para un día, sino que sea una riqueza a largo plazo. Por eso creemos que hay que apostar por otro tipo de modelo social y también de modelo industrial, ¿no? Siempre nos olvidamos de la industria, sobre todo en la margen izquierda de la zona minera. Hay que apostar por una industria de futuro que cree empleo de calidad y que cree empleo sostenible, que no sea solamente una flor de un día. Javier, Partido Popular. Pues bueno, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que nos parece a nosotros desde luego positivo que vengan este tipo de eventos aquí a Vizcaya. Primero porque nos coloca en el mapa, nos hace reconocible frente a terceros, nos hace mucho más visibles de cara al exterior, y además, bueno, pues yo creo que tienen un impacto económico, yo creo que es evidente, no hay un retorno, es evidente también que primero hay que hacer una inversión, un gasto, pero que lógicamente eso luego tiene un retorno. Por lo tanto, nosotros desde esa perspectiva ayudaremos en todo lo posible para que eventos de ese tipo vengan a Vizcaya. Yo reclamaría en torno a esta cuestión 2 aspectos, o destacaría 2 aspectos. Uno, que haya transparencia, porque hasta ahora ha habido muy poca transparencia. De hecho,
que había que pagar un canon se omitió. El diputado general bueno, pues trató de vender de que los NTV, por ejemplo, habían venido aquí gracias a sus gestiones, y puede ser que sí, pero evidentemente omitió que se habían pagado 3 millones de euros. Nos podían decir también cuál va a ser el presupuesto total de los NTV del resto de los eventos, porque creo que, por ejemplo, la final del rugby va a tener un coste también de alrededor de 4 millones de euros. Por lo tanto, sí que nos gustaría que hubiese transparencia y que se dijeran las cifras. Es decir, no hay ningún razonamiento para ocultar las cifras de gasto que van a suponer, porque vuelvo a insistir, luego va a venir un retorno. Por lo tanto, yo creo que transparencia. Y luego, en torno a los eventos, yo creo que también hay que dejar de lado un poco los intereses partidistas, en función de qué se propone o quién es el que lo propone. ¿Verdad? Nosotros propusimos que venga el Mundial de Ciclismo, se nos dijo que era mucho dinero, yo reconozco que había que hacer una inversión, como en otras que también van a venir, pero el impacto económico también se producía, y en cambio se dijo que no. Y hemos propuesto otros 2 eventos que suponen un coste cero y que suponen también bueno, pues un impacto económico positivo para Vizcaya, como son la final de la Copa del Rey, y ahora que se está hablando de internacionalización, el que España pueda venir a jugar a San Mamés, y a eso también se ha dicho que no, por razones pues de carácter político, a pesar de que tiene un beneficio económico indudable para el territorio. Bueno, vamos a tener una etapa de la Vuelta Ciclista. Una etapa, alguien nos tendrá que explicar por qué la Vuelta Ciclista sí y la selección de fútbol no, pero bueno, es una contradicción, que es una paradoja que yo no acabo de entender. En cualquier caso, entendemos que seguramente estos actos también algunos los van a utilizar como pre-campaña electoral, teniendo en cuenta bueno, pues las fechas en las que nos movemos, y lo que sí digo es que Vizcaya, pues lógicamente, además de grandes eventos que a nosotros nos parecen que son positivos, pues necesita más, ¿no? Porque tenemos retos pendientes y necesidades que atender a los vizcaínos y a las vizcaínas, y a las que hay que dar respuesta. ¿John? Es evidente que bueno, pudiera parecer que solo se está apostando, pues, como ha destacado Josean, por un modelo de eventos, espectáculos, pero eso no es así. Hombre, evidentemente, estas actividades, estas acciones suponen, yo denominaría como una siembra a futuro para que después, como decía Javi, te coloquen en el mundo, etcétera. Pero evidentemente no es bueno, y desde luego no es nuestra apuesta, permitidme la expresión, colocar todos los huevos en una única cesta, porque eso sería muy peligroso. Es decir, nosotros, si queremos tener un territorio desarrollado, un territorio equilibrado, evidentemente hay que apostar por otros sectores económicos, por la industria, etcétera. No puedes centrarte solamente en un único sector. Por ejemplo, en este caso, el más relacionado con esta cuestión de eventos, que podría ser el sector turístico. Es decir, no, sería, desde nuestra forma de verlo, sería suicida. Porque un día te falla ese sector que tiene el monocultivo y a ver qué pasa. Pero sí que es cierto que tampoco podemos despreciar, en nuestra opinión no podemos despreciar el que se vayan desarrollando sectores económicos complementarios, ¿no? Nuestro objetivo es que el 25% del PIB de Vizcaya sea un PIB, Producto Interior Bruto, proveniente de la industria, es decir, tener una industria, un sector productivo desarrollado, y que evidentemente también poder tener un sector servicios, en este caso una industria turística que hace, pues si nos lo hubiesen dicho hace 25 o 30 años, a quien nos lo hubiese dicho le hubiésemos tachado de loco directamente. Y lo que quiero decir es eso, no despreciar, no descartar el que sectores que han empezado desde hace relativamente poco tiempo a formar parte de nuestro tejido productivo, pues también se puedan desarrollar. Eso sí, sin que sea la única apuesta, porque, insisto, sería suicida y muy cortoplacista fiarlo todo a decir, bueno, aquí vamos a vivir todos del turismo. No es así, no lo es hoy. Lo que pasa es que los eventos parece que es lo que más llama la atención, pero aprovechando una intervención de Sigor, beneficios de estos grandes eventos. Pero yo creo que el comercio o la hostelería de Sodupe o de Lezama lo tiene que tener claro que no va a repercutir en ellos. Para nada. Eso es. Para nada. Y esa es una de las cuestiones que hay que dejar clara. Pero es que un evento esto tampoco se centra exclusivamente tiene que en Bilbao. Eso es. Se centran, evidentemente, exclusivamente en Bilbao. Y esa es una de las políticas que se están desarrollando a diferentes niveles en este territorio. El fortalecimiento de Bilbao frente a la periferia. Y esta es una de las cuestiones que hay que también dejar encima de la mesa. Porque, como dice Jonander, no pretende poner todos los huevos en la misma cesta, pero eso parece, y a los hechos nos estamos remitiendo, porque cuando se está dando una industrialización
desindustrialización, perdón, en los últimos años evidente, yo creo que donde había que hacer un esfuerzo real es en esa cuestión, en que reindustrialicemos zonas que tenemos completamente degradadas, y José ha comentado el tema de Enkarterri. El hecho de que se ponga encima de la mesa un plan de incentivación de la situación socioeconómica en Enkarterri, con un desembolso en 2 años de 3.600.000 euros, y solo para la entidad, entre Diputación y Ayuntamiento, se destinen 3 millones, pues deja encima de la mesa esa duda, ¿no?, que estoy planteando, ¿no? Y sí que creemos que es fundamental que ese desarrollo económico de este territorio no se base única y exclusivamente en lo que parece que está siendo una prioridad por parte de esta Diputación y el Ayuntamiento, que es fortalecer el turismo. Y eso sí que creo que es un debate que deberíamos tener, ¿no? Y respecto a otras cuestiones que se ha hablado, positivo en cuanto a los impactos económicos. Los impactos económicos están muy bien en hacer informes y luego decir que se van a ganar 44 millones de euros, cuando luego nos pegamos sustos, como he dicho, que con el Mundial de Básquet nos pasó. Entonces, como EH Bildu, lo que hemos hecho lo primero es solicitar dichos convenios y informes de impactos económicos, porque antes de decir nada tenemos que saber lo que van a costar y lo que en teoría dicen que van a suponer. Ha dicho 4 millones, creo que ha dicho la Champions de rugby, pero solo los Oscars de cocineros y cocineras van a ser $500.000 a pagar en 3 años, y con un contrato y un convenio bastante draconiano. O sea, pero por lo $500.000 tanto, que tenemos que pagar desde aquí. Claro, es decir, para traer estos eventos hay que poner dinero, y es una inversión. Entonces, tú calculas que los beneficios que te va a dar superen la inversión inicial. Hombre, se supone que se pretende eso. La cuestión es que luego hay se dice que se van a crear 600 puestos de trabajo, cuando para la NTV, cuando luego van a estar 2 o 3 días o una semana en nuestro territorio, y luego va a pasar con esos puestos de trabajo. Es decir, se traslada una información un poco confusa que no es del todo real, y por lo tanto sí que hay que aclarar esas cuestiones. ¿Quién lo quiere que joder? Yo no soy nunca partidario de cuantificar puestos de trabajo, porque las cuentas suelen salir casi siempre bastante mal. Muchas veces por arriba, muchas veces por abajo, pero no se suele acertar. Lo que es una realidad es que a día de hoy el turismo, por ejemplo, en Euskadi supone ya un 6% del PIB y un 10,7% de las altas en la seguridad social. Yo comparto la preocupación, porque es verdad que este tipo de empleo es, dentro de las bolsas de precariedad, de las más altas de la precariedad. Eso, que entiendo que hay que regularlo, se nos escapa de nuestro ámbito competencial, eso también hay que decirlo, pero evidentemente sí es algo que me preocupa y es algo por lo que tenemos que velar. Yo creo que no se debe renunciar ni a uno ni a otro. Tenemos un nuevo nicho en el turismo de oportunidades y creo que hay que ir también a por él. O sea, con estos datos que estamos poniendo encima de la mesa, con el incremento, por ejemplo, de turismo, teniendo además las experiencias de otros lugares en los que se ha desarrollado mal, y aquí, por ejemplo, no estamos ni mucho menos en esos estadios, tener la oportunidad de desarrollar un turismo de calidad y sostenible, por ejemplo, que estamos absolutamente a tiempo de hacerlo, y de hecho se están poniendo los miembros para hacerlo, y así tiene que ser. Pero por el otro lado, yo me niego efectivamente a abandonar el ámbito industrial. Pero es irreal decir que se está abandonando, no es cierto. Yo creo que se confunde, igual como lo que decíamos antes, ¿no? Se olvida que hay también más ámbitos. Esto es confundir la parte con el todo. La Diputación Foral de Vizcaya no hace absolutamente toda la política que se hace en Vizcaya. También hay otras instituciones con competencias. Yo quiero recordar que el Gobierno vasco acaba de aprobar un plan de industria que destina 1.400 millones de euros para el periodo 2017-2020, más 1.000 millones adicionales en avales para las empresas de industria cada año. Y en eso también estamos, la Diputación Foral de Vizcaya. También formamos parte del órgano que revisa este plan. Entonces, yo creo que al final lo que tiene que haber, porque al ciudadano de Vizcaya o de cualquier parte, el tema de las competencias le importa poco y además hace bien. Lo que quiere son resultados, pero nosotros sí tenemos que tener claro este tipo de cosas. Yo creo que al final lo que sí tiene que haber es una coordinación interinstitucional para afrontar estos retos, y vuelvo a lo de... Pero damos por hecho que ya existe. Sí, y de hecho, a ver, por ejemplo, que en este año que entramos
haya habido este incremento de recaudación no se debe a magia, se debe a que desde hace ya muchos años... ¿Y a la lotería? Claro, efectivamente, no se debe a eso, se debe a que durante muchos años hemos venido trabajando. La coordinación, por ejemplo, en el ámbito industrial, pues entre otras cosas a que hay grupos parlamentarios que hemos estado también pujando para tomar este tipo de acuerdos. Y luego el hecho, también no lo vamos a negar, de que haya dos partidos políticos, como somos el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, en el que gobernamos en ambas instituciones, también hace más fácil la coordinación. José. Bueno, hay una cosa que estoy de acuerdo con Ekain cuando dice que con el tema de los puestos de trabajo hemos hecho las cosas mal, las cuentas mal, por lo menos. Pues algo estará fallando cuando el gobierno hace las cuentas y plantean las cosas. No sé si los gobiernos, la Diputación está abandonando la industria, lo que está claro es que la industria está abandonando Vizcaya. Hay cada vez, o hay expedientes de regulación de empleo, o hay empresas que se cierran, y algo tendrá que decir también, en este caso, la Diputación en ese sentido. Creo que es recurrente, ¿no?, hablar de General Electric, hablar de lo que sucedió en CEL. Lo que es la prioridad de Vizcaya por la industria que crea valor añadido, desde luego no parece que sea un buen resultado el que se ha hecho por parte de la Diputación, ¿no? Porque ahí mucho tiene que decir la Diputación. A mí no me parece mal que esté puesto por servicios o por turismo, pero no creo que tenga que ser la prioridad cuando hablamos de valor añadido y de empleo estable y de futuro. Pero si en tus manos, por ejemplo, en los de tu partido hubiera estado la decisión de traer los eventos que hemos estado comentando, ¿hubierais dicho que no? Yo creo que el debate es todo lo que hemos comentado al principio, es decir, hay que hacer una prioridad, saber qué es realmente lo que cuesta, qué riqueza se va a crear realmente, qué tipo de objetivos tenemos, dónde ponemos las líneas rojas, ¿no? Yo creo que hay un debate sobre el tema, cuando hablaba John del tema de que queremos sembrar en todos los aspectos. Yo creo que hay que decidir qué queremos sembrar y qué prioridades queremos plantear en todo el territorio, porque parece que solo sembramos en el centro, solo sembramos una vez al año. Yo creo que tiene que ver también con qué tipo de tierra que queremos cultivar, con el modelo social y el modelo energético que queremos plantear y con el futuro que queremos plantear. Yo creo que en Vizcaya tienes oportunidades, en cada comarca tienes oportunidades diferentes y hay que trabajar para toda la comarca, no únicamente para cosas puntuales. Voy a volver con el tema de Petronor, porque me parece que es un ejemplo muy claro que le gusta mucho a Javier, ¿no? Yo creo que hay que apostar por una transición energética. Sí, aquí no tenemos petróleo, habrá que pensar en energías renovables, energías limpias de cara al futuro. Pero pasa lo mismo que con Petronor, pasa con la severía en Ortuella, ¿no? Es decir, tenemos una severía en medio del pueblo donde habrá que plantear tipo de alternativas, no solamente de creación de empleo, sino también de empleo social, de salud. Es decir, estamos hablando de otro tipo de modelo que tenemos que plantear por parte de la Diputación. En esto me temo que en política fiscal también hay un acuerdo entre PNV, PP y PSOE que no está planteando realmente que quienes más tienen paguen más y no se está consiguiendo atajar el fraude fiscal que generalmente, básicamente lo hacen quienes más dinero tienen. Entonces, con eso es difícil realmente responder a las necesidades sociales que tenemos en Vizcaya. Y eso es lo que debería ser urgente. El cambio de modelo, transición energética, apostar por las desigualdades, por acabar con las desigualdades. El otro día decía que las mujeres cobran 20% menos que los hombres. Y el señor Rajoy creo que dijo que esto lo hablamos otro día, ¿no?, que no es importante. Entonces, bueno, yo creo que a mí esas cosas sí que me parecen bastante importantes, ¿no? Y hay temas que hay que... No nos metamos en eso. Que hay que meterse. Javier, ¿tú te atreves a meterte en eso? Hay que meterse en esas cosas. Vamos a hablar de lo nuestro, como se suele decir, ¿no? En Vizcaya también hay mujeres que cobran 20% menos. Como no es competencia nuestra, te digo que, bueno, pues que Rajoy sea el que le dé solución o a quien le corresponda, que no sé si también le corresponde a Rajoy. Bueno, se ha hablado aquí hoy de marcas, ¿no? De la marca Euskal Herria, de la marca Bilbao. Y yo creo que lo que hay que potenciar de manera complementaria es la marca Vizcaya. La marca Vizcaya, dentro de la marca también Bilbao, y dentro de la marca Euskadi, y dentro de la marca España, porque aunque a algunos no le guste, pues la marca España pues tiene su tirón, y evidentemente a nivel internacional pues siempre viene bien, ¿no?
Creo que es cierto que en Bilbao, y debatiremos sobre esto además el miércoles, nosotros tenemos presentados una PNN sobre el tema del turismo, pues Bilbao evidentemente es el eje vertebrador del turismo aquí en Vizcaya, pero bueno, por razones obvias. Pero también sí que es cierto que bueno, pues que en los últimos tiempos yo creo que ese turismo se está extendiendo también un poco más por el resto del territorio, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y hay dos elementos que también han contribuido, bueno, pues el puente colgante y sobre todo en el último año pues San Juan de Gaztelugatxe, ¿no? Que también habrá que regular un poquito para que no se produzcan ahí saturaciones, ¿no? Y comparto parte de las cuestiones que se han dicho, es decir, yo creo que no nos podemos centrar únicamente en este tipo de sectores, que hay que diversificar, que eso no significa que no podamos potenciar sectores complementarios, como este es el turismo. No comparto, por ejemplo, que no se haya abandonado la industria, no sé si no se ha abandonado, pero luego se ha descuidado en alguna medida, y es cierto que los datos están ahí. Ha dicho Jonan que hay que llegar al 25%, estamos en el 18%, estamos un poco lejos, hemos perdido influencia, y en el conjunto del País Vasco pues representamos el 9,5%, mucho menos de lo que representábamos en otros tiempos, ¿no? Y lo que sí es cierto es que la sensación que se transmite, por lo menos para los que lo vemos un poco de fuera, es que sí que es cierto que la Diputación está por lo menos promocionando mediáticamente este tipo de acuerdos, lo que yo llamo la política del superpop, en referencia a aquella famosa revista que había, donde se busca mucho el titular, mucho la puesta en escena, y luego hay, pues bueno, yo creo que hace falta también más contenido, ¿no? Y respecto a los impactos económicos, pues hombre, yo creo que en mayor o en menor medida pues van a tener, y yo creo que va a ser positivo no podemos poner o generalizar por el Mundial de Básquet, generalizarlo a todos los eventos, porque en otros sitios está demostrado que producen retorno económico, y esperemos que aquí también se produzca. ¿Tenemos la Vizcaya del Superpop? No, eso ya lo hemos debatido más. Y lo debatiréis en los próximos plenos años juntas, no sé por qué me da. Seguro que sí. No, es decir, tenemos una Vizcaya diversa, una Vizcaya plural, una Vizcaya, evidentemente, como se ha apuntado aquí, como ha apuntado Javi, donde hay una ciudad, una gran urbe como es Bilbao, que es tractora, que lo ha sido también en el pasado, y que hoy en día pues presenta una serie de atractivos, llamarlo como queráis, tanto para el sector turístico, sobre todo para el sector turístico, pues que hace que sí, pues que Bilbao en estos momentos sea el eje vertebrador. Eso no quiere decir, y yo creo que lo apuntaba Ekain, que eso nos esté expandiendo en alguna medida al resto de comarcas de Vizcaya. El crecimiento del turismo, por ejemplo, también se ha dado en el sector de los alojamientos rurales. Y un dato muy interesante, en nuestra opinión, el 9% de incremento en visitantes extranjeros, ¿no? Yo creo que también eso es bueno, pero no nos engañemos, hay un centro de atención fundamental, que es sobre todo Bilbao y la oferta museística que tiene, que es un elemento atractor y atrayente para muchos de los turistas, sin menoscabo de que, bueno, pues hayan por otros motivos, pero relacionados también directamente con los medios de comunicación, etcétera, en el caso de San Juan de Gaztelugatxe, pues hayan conseguido pues una expansión y un conocimiento a nivel internacional que, como bien habéis dicho, pues hay que ordenar para que no se nos vaya de las manos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y que de hecho ni se esperaba. O sea, que muchas veces surgen las cosas así. Te puede cambiar, la vida te puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Pues una serie que yo tengo que reconocer que no he visto ni un capítulo, o sea, de hecho, no es Juego de Tronos, pues de repente se convierte un paraje determinado en un fenómeno, en un polo de atracción, pues a nivel internacional. Supongo que para los quienes siguen esa serie, claro. Para quien no la sigue, no. Pero es como lo de venir al BEC, la gala europea de los premios MTV, pues va a traer público juvenil, pues probablemente de toda Europa, y entonces muchos diríamos, pues si yo esto no lo he visto nunca, pues bueno. Puede ser, pero por ejemplo tenemos también la experiencia del Bilbao BK Live, que atrae a un público de una edad determinada de diversos países de todo el mundo, y pues a quienes no seguimos esos grupos o quienes no compartimos esos gustos musicales, pues para nosotros es como algo estratosférico, como algo que no tiene mucha explicación, pero bueno, que evidentemente tiene un público al que se dirige, ¿no? y un público que le sigue. Podríamos decir lo mismo de la etapa de la Vuelta Ciclista, podríamos decir lo mismo de la Champions de Rugby, ¿no? Siempre hay un público. Yo creo que además
hay que incidir en esos nichos que tenemos cercanos, pues Europa, norte de Europa, países de Hispanoamérica, que bueno, pues que están descubriendo en algunos casos o redescubriéndonos y que son una fuente importante de ingresos que, como he dicho antes, no debemos despreciar. Con todo, hay otro aspecto del darte a conocer que no es solo el turístico. El darte a conocer es darte a conocer en el mundo de la empresa, es darte a conocer en el mundo económico internacional. Todo tiene una relación y puede tener una traslación, ¿no? O sea, no es solamente que vengan. No. Es decir, ponerte en el mapa es ponerte en el mapa no solamente con un evento deportivo o con un evento cultural, sino ponerte en el mapa también a otros niveles, ¿no? Conferencias, congresos, reuniones, que no son tan, vamos a decirlo así, aparatosas, visibles, pero que ponen en contacto a profesionales de sectores muy importantes. De todas formas, la pregunta que quería formular, y quizás primero para Sigor, con toda la maldad del mundo, es, dinero para todo no hay, aunque sea un buen año, pero ¿estáis a favor o en contra de que la prioridad sea organizar estos eventos, o tiráis más, como decía antes Josean, por cubrir las necesidades sociales de la población? Hombre, por supuesto, esto es cuestión de priorizar. Los gastos son, evidentemente, no son infinitos y hay que limitarlos, evidentemente. Y yo, volviendo al tema de la industria, Javi ha dado los datos, que estamos en Vizcaya con el 18% del peso de la industria. Y efectivamente ahí tenemos un gap que hemos perdido, queramos o no, en este periodo de la crisis, un peso importante. Y luego no me quiero olvidar del I+D+I, que estamos bastante también alejados de la media europea, que cuando nos interesa miramos para el norte y cuando no nos interesa miramos para el sur. Y ahí es una cuestión, esa sí que es una cuestión tractora para un país, la cuestión del I+D+I. Y luego está también la cuestión de los servicios sociales. Y yo por eso vuelvo a reiterar que parece ser que la política, o por lo menos una de las prioridades importantes de esta Diputación, es el fomento de estos eventos para atraer turismo, porque los otros datos nos dicen que va en contra de lo que están intentando decir o quieren vender. Es decir, yo no, evidentemente creo que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista quieren que la industria aumente y que el I+D+I aumente, pero no creo que ponen el mismo esfuerzo en esas cuestiones como se está poniendo en estas cuestiones. Okay. A ver, yo primero contestar tu pregunta claramente. Priorizar, por supuesto, en el bienestar de las personas. Pero claro, pero eso no responder genera solo retorno, eso ¿o sí? No, es que responder solo eso es hacer trampa. Para que haya gasto tiene que haber ingreso, y eso también es importante. Entonces yo, por supuesto, que opino que la priorización del gasto tiene que ser en el beneficio de la ciudadanía, en sus múltiples facetas, tanto en garantizar servicios públicos como prestaciones, como infraestructuras. Pero para eso también tiene que haber ingresos, y para eso tenemos que ingresar. ¿Y cómo se ingresa? Atrayendo, por ejemplo, también este tipo de eventos, que como bien explicaba Jonan, no solamente van a generar unos ingresos puntuales de retorno en hostelería, que son los más inmediatos, sino que pueden establecer redes de tipo empresarial y de atracción de nuevas oportunidades. Se hablaba hace poco del éxito del Vizcaya Talent, y también tiene que ver con esto, ¿no? Con el poner en el mapa no solamente a Bilbao, sino el territorio de Vizcaya como polo de atracción para retener el talento, no solamente retener el talento, sino para atraer talento. Fíjate, en los anteriores años de lo que hablábamos era de retener el talento que se nos iba. Ahora estamos tratando de atraer nuevo talento también, y eso es que hemos dado un paso más y que nos puede convertir en un polo bastante interesante de atracción empresarial, y con eso generar puestos de trabajo de calidad. Con el tema del modelo industrial, yo lo vuelvo a decir, me niego a renunciar al desarrollo del modelo industrial y apostar por este nuevo nicho de empleo y de riqueza que puede ser el turismo de calidad. No tiene que implicar, y yo me negaría, por supuesto, a abandonar el nuevo modelo industrial. Y es que lo quiero recalcar,
Por ejemplo, en la margen izquierda, aquí no solamente en la margen izquierda, también en otras zonas de Euskadi, como puede ser Oarsoaldea, existen problemas de desarrollo industrial claros, que durante la pasada legislatura, por ejemplo, estuvimos analizando. Se creó una ponencia, por ejemplo, en el Parlamento Vasco para establecer cuáles tenían que ser las prioridades, y esa ponencia todavía no ha hecho sus conclusiones porque las están debatiendo, las han registrado, pero todavía no las ha aprobado. Lo cual significa que no se ha puesto en práctica nada. No, porque lo que sí es verdad es que en otros puntos sí hemos estado de acuerdo. Yo creo que todos los grupos parlamentarios y el Gobierno, sin esperar a las conclusiones de la ponencia, sí ha puesto en marcha el plan industrial. Lo vuelvo a repetir, con 1.400 millones de euros más 1.000 millones de euros en avales anuales. Es decir, a la espera de lo que los grupos políticos puedan recomendar, nosotros sí hemos puesto ya soluciones encima de la mesa a un problema que se reconoce. Si se está poniendo un plan encima de la mesa es porque se reconoce que hay un problema. Y como bien decía Jonan, queremos volver a esas tasas de industrialización porque son las que van a garantizar la riqueza. No hemos esperado, y creo que además hemos hecho bien en no esperar a los tiempos parlamentarios para tomar decisiones desde el Ejecutivo, por una razón muy simple, porque creemos que, por ejemplo, en la margen izquierda ya se ha perdido demasiado tiempo y que había que actuar. Y este plan va a permitir, está permitiendo ya actuar y hacer inversiones. Porque si vemos la margen izquierda como foco turístico, pues vamos un poquito mal encaminados. Bueno, desde también, mi punto de vista. También te diré que gran parte de estas cuestiones que se van a desarrollar en el BEC. ¿Y podemos avanzar un poquito más? Bueno, por tanto hablábamos de Rutes Europa, creo que era en el BEC, MTV además de Bilbao va a ser en el BEC, y alguno, bueno, la máquina herramienta evidentemente también pues los eventos habituales, un poquito de que acoge la feria y bueno, y estos grandes que estamos anunciando. Josean. Sí. Decía Jonan que Vizcaya es plural y es diversa. Yo creo que es una obviedad, ¿no? Es plural, es diversa y también cada vez es más desigual, ¿no? Y yo creo que es uno de los aspectos que nunca mencionamos, ¿no? Hablamos del turismo que se está expandiendo por el conjunto de Vizcaya, pero claro, se tienen que expandir también las infraestructuras, se tiene que expandir también el transporte público, porque claro, las infraestructuras que tiene Enkarterri, vuelvo a mi comarca, las que tiene Bilbao no son las mismas. Incluso en Bilbao también es desigual, ¿no? El cuidado que se hace a los barrios como Charcuaga o el cuidado que se hace al centro de Bilbao, ¿no? Entonces, yo creo que la desigualdad, que es un aspecto que se nos olvida comentar, es cada vez más evidente, no únicamente en las comarcas, sino también entre hombres y mujeres, entre jóvenes, entre mayores. Yo creo que ese aspecto tiene que ver mucho también con qué tipo de sociedad estamos creando, que es profundamente desigual, ¿no? Y la realidad nos plantea que cada vez hay más necesidades que cubrir en lo social, ¿no? Hace unos días también denunció Berriochoa los recortes que están haciendo en Baracaldo el ayuntamiento, ¿no? Porque cada vez tienen menos capacidad financiera para poder hacer frente a las competencias que tienen los ayuntamientos. Cada vez hay más desigualdades, sobre todo en algunos municipios como en Baracaldo o en Sestao, que la tasa de paro estamos hablando de casi del 20% de desempleo, y ahí las candidaturas, pues con las candidaturas realmente de izquierda, están planteando también otro tipo de fiscalidad con el tema del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Yo creo que hay unas posibilidades para hacer también en los municipios, ya que hablamos también de otras instituciones y tampoco hay que hablar solamente de juntas generales, ¿no? Pero yo creo que hay la apuesta que hacen las candidaturas municipales por apostar también porque quienes menos tienen acaben con más recursos y puedan tener salidas a su nivel de vida. Yo creo que es importante acabar con las desigualdades también desde lo municipal, ¿no? Porque está claro que desde la Diputación las posibilidades de hacer una política fiscal realmente progresista pues son muy limitadas, ¿no? No hay mucha voluntad por parte de la Diputación. Yo creo que hay que apostar también por hacer balance de los proyectos que se han hecho hasta ahora. Se planteaba el tema de los viveros, el tema de Sestao Bai, que hemos hablado muchas veces. Es decir, hemos metido mucho dinero público en propuestas que al final no han creado riqueza y no han creado empleo, ¿no? Porque vendemos aquí mucho espectáculo, vendemos aquí muchos datos, pero al final la realidad es que el 20% de paro en Sestao está ahí. La verdad es que Sestao Bai no dio respuesta y la verdad es que cada vez hay más desigualdad. ¿Es una Vizcaya a 2 velocidades? Por lo menos a 3 o 4 velocidades. Yo creo que hay una Vizcaya que evidentemente se va a beneficiar de estas cosas, de estos eventos, seguramente.
la MTV se va a beneficiar bastante más que muchos vizcaínos y vizcaínas, pero cada vez hay una desigualdad mayor, ¿no?, entre los pensionistas que están movilizándose también en las calles. Yo creo que es una cosa a valorar, que siempre parece que estamos pasando cosas negativas. Me parece que la movilización de los pensionistas por la subida de escasa, a mí me han subido 1,5 € la pensión este año, y está subiendo la luz, el gas, es decir, que las desigualdades son evidentes. ¿No? Hay una Vizcaya a 2, 3 y a 4 velocidades, y una Vizcaya que no llega a fin de mes, y otra Vizcaya que tiene muchas más posibilidades. Javier, yo no sé si coincides con Josian, con Johnny Pues, con Sigor. Como se dicen tantas cosas, coincido en algunas cosas con otros, en otras con algunos otros. Yo creo, lo he dicho en mi primera intervención y yo creo que también lo ha dicho algún otro contertulio, ¿no? Lo interesante no es descartar sectores, sino que bueno, pues, la política de eventos pues, puede ser complementaria, lógicamente, con otra serie de cuestiones, ¿no? Y he dicho también en mi primera intervención que Vizcaya también necesita algo más que eventos, que no podemos sobrevivir solamente con los eventos, ¿no? Sí, pero para avanzar algo más, el convocar o traer estos eventos conlleva también otro tipo de actuaciones. Mejorar las infraestructuras, y eso genera empleo. Infraestructuras viarias, o sea, hablo también, o de otro tipo, infraestructuras turísticas, y eso también genera empleo. Quiero decir que eso no sé si es algo que también se ha valorado, Javier. Nosotros lo hemos dicho, entendemos que eso tiene un retorno económico. Estábamos hablando también de que se ha producido, ahora vamos con el tema de las infraestructuras y del resto de cuestiones. O sea, se ha producido un incremento importante, no previsto además, de la recaudación, entre otras cuestiones, por todo lo que han sido los acuerdos relacionados con el cupo. Bueno, también motivado también por la mejora de la coyuntura económica, en el que también, a pesar de las críticas que durante mucho tiempo se han vertido, bueno, pues el Gobierno de España y la política económica que se ha desarrollado, pues también la contribuye en cierta manera a impulsar Vizcaya, porque vivimos en un entorno socioeconómico el que es, y evidentemente pues lo que ocurre en España, para bien y para mal, nos afecta, en este caso para bien, nos está afectando, y lo que habrá que es determinar y priorizar, como también se ha dicho aquí, qué destino se le quiere dar a esos excedentes fiscales que vamos a tener, ¿no? Hay infraestructuras pendientes, estamos aquí en la margen izquierda y nosotros venimos defendiendo que, bueno, pues que la única conexión que existe entre ambas márgenes desde hace 40 años pues es simplemente el puente de Rontega, y cuando, bueno, pues la circulación, el volumen circulatorio ha aumentado en más del doble en estos 40 años, por lo tanto, algo se tendrá que dar una respuesta a esa serie de cuestiones, ¿no? Reclamamos un nuevo puente. O las, o las políticas sociales, ¿no? Cuando tenemos prácticamente 2.000 personas en listas de espera para acceder a una residencia. Es decir, el señor Rementería decía en la presentación del presupuesto que no querían unos presupuestos de transición. Lo que no podemos, los vizcaínos no pueden vivir en una transición indefinida y permanente, y por tanto lo que hay que hacer es adoptar decisiones. Y hay una cuestión en la que discrepo, y es en que somos capaces ahora de retener talento, ¿no? Yo creo que lamentablemente, ojalá fuésemos capaces, pero creo que el talento se nos está marchando, sobre todo se nos marchan los jóvenes más cualificados, y eso yo creo que es negativo porque, claro, sobre esos jóvenes hacemos una inversión a lo largo de su vida, que nos cuesta dinero a todos los vizcaínos, y esa inversión al final acaba siendo aprovechada por otros territorios. Y voy a dar un dato que yo creo que es muy real, ¿no? Y cómo se ve si hay jóvenes que se nos están marchando. Bueno, pues hay una fecha muy concreta, que es en Navidades, que es cuando vemos, por lo menos en determinados municipios, como la gente que está trabajando fuera pues viene a visitar a sus familias, y cada vez son más, lamentablemente. Ecai me hacía gesto de que no, Hombre, no coincide. No, porque la sociedad ha cambiado, es decir, la movilidad geográfica en estos momentos es hasta casi, uno se plantea, incluso cuando va a acceder al mercado laboral, también, pues, la movilidad sin ningún trauma. Y yo he de decir, a ver, yo tengo 38 años, pero es verdad que cuando yo me planteaba buscar mi primer trabajo, lo de moverte era más traumático. Yo ahora hablo con mucha gente joven que incluso en su propia formación ya ha empezado esa movilidad geográfica, claro, y entonces ve muy normal estar un primer año en París terminándose de formar, o en cualquier lugar de Francia en una empresa haciendo unas prácticas, luego vuelve y luego busca una mejor oferta. En cualquier caso, yo sí creo que lo que tenemos que desarrollar son políticas de atracción del talento y de retención del talento, que evidentemente no están perfeccionadas, Javi. Sí es verdad que venimos de una época en la que se nos marchaba mucha gente, y eso es
evidente, pero que eso se está corrigiendo con el tiempo. Ahora, tampoco podemos luchar contra los nuevos tiempos que existen en los que esa movilidad geográfica empieza ya en el ámbito estudiantil. Sí, Jorge. Hemos hablado de muchas cosas. En la última ronda esta yo creo que hemos hablado de infinidad de cosas, ¿no? Es que ahora que veo que el tiempo va pasando... Sí, pero por matizar también algunas cuestiones que se ha hablado de que con este tipo de eventos se generan redes de empresas. No creo que ni la NTV, ni la Vuelta a España, ni los Oscars de cocina vayan a fomentar este tipo de movimientos, ¿no? Y respecto a Bizkaia Talent, Bizkaia Talent dice una empresa o una asesoría privada que se dedica a esto del tema, que Bizkaia Talent es una iniciativa positiva. No dice que sea un éxito, sino que es una iniciativa positiva para incentivar la retención del talento. Y la retención del talento, fundamentalmente, se mantiene o se logra si invertimos en lo que he dicho antes, el I más D más I, porque normalmente el talento va unido a esta serie de industrias y por lo tanto, si no generamos o no fomentamos el I más D más I, la gente se nos va a seguir yendo y se nos va porque aquí cobran 4 duros. Aquí las condiciones laborales son bastante precarias para la juventud. Por lo tanto, no intentemos vender una situación idílica cuando no la es, y ya sé ya sé que decís que no la es, pero es así, es decir, que hay cuestiones que tampoco hay que edulcorar. Y respecto a la Bizkaia de 2 velocidades, pues es más que evidente, y comparto lo que ha dicho José, ¿no? Pero cuando hablamos de fomentar el turismo en las diferentes comarcas, nos encontramos con situaciones paradójicas de elementos o entes que puedan fomentar o atraer ese turismo, como el Carpín o Urdaibai Bear Center, pues que la Diputación se hace la remelona para fomentar este tipo de sitios para atraer ese turismo, ¿no? Y también hemos hablado de la recaudación, pues como EH Bildu evidentemente nos alegramos del aumento de la recaudación, pero lo que nos preocupa realmente es dónde se quiere dirigir ese aumento de la recaudación, porque ya nos vemos que a algún diputado o diputada se le va a hacer los ojos chiviribitas, es decir, nos empezamos a poner nerviosos, empezamos a hablar de infraestructuras y creo que hay otras prioridades que habría que analizar previamente. Ese sí que es un debate. Y una cuestión respecto a la recaudación, es decir, del aumento de la recaudación casi un 40% es por los ajustes del cupo respecto al IVA, un 40% aproximadamente, y eso es del dinero que ha tenido secuestrado el Estado durante años porque no había un acuerdo con el cupo. No me salen esas cuentas. No me salen esas cuentas en cuanto a la recaudación, ¿eh? No me salen porque... De ajustes del IVA, ¿eh? Los ajustes del IVA han sido inferiores a los del 16, han sido inferiores a los del 16. Yo los datos con los que cuento es que de los 7.500 millones con el que se ha del aumento, del crecimiento. Sí, pero del crecimiento ha habido un 5,7 ha crecido IRPF, un 8,7 sociedades, el IVA es el 2,8. Dentro de todo lo que supone mayor aporte, ha sido el elemento que menos ha crecido. De todas maneras, en esto también tenemos que decir, en nuestra opinión, una cuestión muy clara. Venimos del 2016, que fue muy malo. Las cosas como son, fue muy malo. Y yo creo que hay que ser prudentes también, ¿eh? Hay que ser prudentes porque en el 2016, en 2 meses, con unas cuestiones muy puntuales relacionadas con el precio del petróleo, pues se unió la recaudación. Es decir, tampoco hay que ser prudentes. Si algo hemos aprendido, por lo menos hablo en primera persona, es que bueno, en estos momentos cualquier cuestión que pueda suceder a miles de kilómetros dentro de la política internacional te puede hacer un roto a ti. Nos puede hacer un roto, nos lo puede hacer. De todas maneras, bienvenida sea ese aumento de la recaudación, evidentemente, bienvenida sea, y ojalá, y esperemos, que así pueda mantenerse. La previsión de crecimiento presupuestada para el año en curso, para el 2018, sería un 0,1 más. De incremento respecto
del cierre, es decir, de esos 7.500 millones, a ver si podemos hacerlo. De todas maneras, hay... ¿Tú también conoces a algún diputado que se le hacen los ojos chiviritas con estos datos de recaudación? No conozco a ninguno, conozco a muchos que quisieran tener más recaudación y más presupuesto disponible, Yo sé de alguna que sí. Eso todos. Pero hay una cuestión en cuanto se comentaba, bueno, el turismo centrado en Bilbao, que no llega a todas las comarcas, las diferencias entre comarcas. Bueno, yo creo que podemos hablar de que estas actuaciones tienen un beneficio directo y que es limitado. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que en el barrio de Bilbao del que vivo, Javi, que regenta el bar debajo de mi casa, ni por el Mundial de Rugby ni por los premios en TV va a poner un vino más. Ya. Seguro que no. O sea, el beneficio directo se concentra donde se concentra, y se concentra en unos sectores, hostelero, hotelero, tal. Bien, de acuerdo. Pero luego sí que hay un beneficio indirecto, que es el desarrollo de todas esas políticas y todas esas actuaciones derivadas que vienen, por ejemplo, de un aumento en los visitantes, un aumento del turismo, un aumento de la capacidad hostelera, que al final implica mayor recaudación y mayores recursos públicos. Es decir, Javi no va a poner un vino más, pero sí que va a poder beneficiarse en todo caso de que podamos tener ingresos suficientes para mantener esos servicios públicos, esos servicios sociales, etcétera. Y lo digo, José, es cierto, la Nestosa va a verse una revolución en la Nestosa porque se vaya a dar los premios en TV. Pues no, las cosas como son, no va a suceder. Eso no va a suceder. No hay que engañar a nadie en eso. No va a ser una revolución en el último rincón de Vizcaya. No va a ser. Ni tan siquiera en algunos barrios de Bilbao. Eso es así. Pero sí que estamos, lo decía antes, sembrando para generar esos recursos con los cuales poder sostener esas políticas públicas que sí que tendrían que ir y tienen que ir en beneficio de todas las comarcas y de todos los vizcaínos y vizcaínas. Esa es nuestra José, por visión. alusiones. Yo hay una cosa que estoy de acuerdo con Jon Dandoni, con el tema de que cualquier cosa o muchas cosas que nos puedan pasar a nivel internacional nos puede hacer un roto en Vizcaya. Tiene que ver con el tema del petróleo, me parece muy bien. Avancemos hacia la transición energética, que ahí tiene algo que ver Diputación, que muchas veces lo hemos dicho a la mesa de transición, nos habéis rechazado, vamos a seguir proponiendo iniciativas en materia energética. Y luego hay un ejemplo también muy claro con el tema de General Electric, ¿no? El otro día me comentaba, el ERE de General Electric, la planta esta, se plantea porque Iberdrola denuncia a General Electric de Grenoble, no de aquí, y con toda esa historia aprovechan esa excusa para hacer el ERE aquí, para cerrar esta empresa. Entonces, o cambiamos de propuestas políticas y empezamos a hablar a nivel internacional de cómo avanzamos en todo esto y cómo conseguimos un modelo productivo realmente que apueste por la soberanía. Me da igual las banderas, ahí aquí no voy a entrar en historia, que apueste por la soberanía y las decisiones que beneficien a la mayoría de la población, a la gente más necesitada, se tomen desde aquí y no que tengamos dependencias de empresas multinacionales de fuera, que es lo que se está apostando con un montón de tratados. Hay que tener gobernantes que apuesten, que estén a la altura de las circunstancias y que apuesten realmente para la gente que más lo necesita. Esas son las cuentas que me salen a mí. A mí las cuentas que me salen son las que los informes de Diputación dicen que hay más del 20% de pobreza en Vizcaya, sobre todo en algunas comarcas. Las cuentas que me salen a mí significa que en Sestao hay casi el 20% de desempleo. En Baracaldo, Berriochoa denuncia los recortes en ayudas sociales que no llegan al año, o sea, en octubre, noviembre ya se acaban las ayudas. Es decir, esas son las cuentas que salen en base a las políticas que se han llevado ahora hace ya muchos años adelante. Y cuando hay problemas, no surgen de la nada, de repente hay un problema en un barrio como Charcoa, que es un barrio olvidado, es un barrio que no tiene servicios públicos, servicios sociales, es un barrio que no está en el mapa del alcalde. Cuando planteamos el cuadradito del mapa de Bilbao, es curioso que el resto de la mesa habla un poquito así Entonces, en voz baja, como que es un problema de inseguridad. Sí, es un problema de que no hay servicios, de que es un barrio olvidado, es un barrio obrero, es un barrio con muchas necesidades desde hace ya mucho tiempo. Y eso lo denuncian en los colectivos sociales del propio barrio de Charcoa. Pero yo lo que quería plantear, y acabo con el tema del turismo, que llevamos todo el día toda la hora hablando casi del turismo. Yo creo que en la Nestosa no tiene que hacerse, o en la Nestosa, o en Carranza, o en algún sitio. Sí, pero me parece un ejemplo muy bueno, la Nestosa, porque ahí no se tiene que haber una gala de MTV, pero sí que se hizo Covencova, que puso 600.000 euros en Diputación,
en un proyecto que no era viable, porque ahí no se puede hacer nada, o sea, era una cosa que está, si vais un día a verlo, flipáis. No sé qué viabilidad se hizo ese proyecto, o sea, se metió 600.000 euros de dinero público, de Diputación, a un proyecto en donde no había ningún tipo de estudio, seguramente lo venderían súper bien, que iba a crear una riqueza al pueblo y lo que sea, pero las consecuencias es que está ahí cerrado. Entonces, bueno, pues hablemos de los proyectos realmente que crean realmente riqueza de cara al futuro, porque los que se han hecho hasta ahora, y la de Estosa es un gran ejemplo que me ha gustado mucho, porque yo creo que es muy claro. Y luego las prioridades, claro, hablamos de prioridades de lo social, de que llegamos a todo el mundo y tal y cual, pero el Departamento de Transporte justo es el que han recortado también en el presupuesto anterior, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas... MB, sí, la línea de MB. De haber visto la de Ezkerraldea ha sufrido una reducción, la de Ezkerraldea, Meatzaldea, de Bizkaibus, respecto al presupuesto ¿Las anterior. líneas de autobús? No, el presupuesto. Ha sufrido una ligera rebaja. Entonces, cuando hablamos de líneas de metro, cuando hablamos de prioridad de transporte público realmente, para eso no hay dinero, pero para otras cosas parece que sí que hay dinero. Entonces, bueno, yo creo que es importante. Ekain quiere responder, luego Javi. Yo, José, si me permites, empezando del final hacia el principio, con respecto al presupuesto de transporte, no sé si sabes que el presupuesto de transporte se ha incrementado con respecto al del año pasado, y que en la parte que ha desaparecido es simplemente que se han tenido que dejar de pagar las obras de la línea 3 porque ya se habían pagado, por eso ha desaparecido, pero el presupuesto de transporte se ha incrementado. Dicho esto, con el respecto a Charcoaga, que yo lo quiero decir, yo creo que flaco favor se hace, de verdad, Josean, con ese discurso que acabas de hacer, y creo que se ha equivocado, y creo que las propias asociaciones del barrio de Charcoaga no lo compartirían. Ocharcoaga es un barrio que tuvo un muy difícil inicio y que con el apoyo de todos, fundamentalmente con los propios colectivos de Ocharcoaga, ha ido desarrollándose y convirtiéndose en un barrio que, como te trasladan todos los que vienen allí, tienen orgullo de barrio. Esto es un debate muy importante, pero yo lo voy a resumir porque no tenemos tiempo para hacerlo en toda su extensión. Yo lo voy a resumir de una manera que defiendo. Si alguien se plantea que lo que ha pasado con estas dos pobres personas que han sido asesinadas en su casa mayor. es un problema de ámbito municipal, es que no ha entendido nada. Es que no ha entendido nada. Es un problema mucho más amplio que tiene que ver con muchos otros factores y en los que, por supuesto, las instituciones tendrán que asumir cosas que hay que explorar para hacer nuevas. Y que ha ocurrido en Ocharcoaga, pero podría haber ocurrido en cualquier otro lado. Pero también habrá que empezar a establecer y hablar sin ningún tipo de rubor de que hay ámbitos de primera instancia, como es el propio ámbito familiar, en el que también hay cuestiones que fallan y mucho. Lo decía el kiosquero de Ocharcoaga, que se ha hecho famoso por una desgraciada visita que se produjo ayer en el barrio de Ocharcoaga, que hacía un niño de menos de 13 años a las 3 de la mañana en la calle. Esa es una pregunta que también se tiene que hacer. Pero ya volviendo a los temas que estábamos tratando. La recaudación, efectivamente, Javi, te doy la razón que el cupo ha tenido también algo que ver, pero tampoco ha sido definitivo. De los 785 millones, el cupo son 183 millones de euros. Incluso el incremento derivado del cupo ya se había previsto en la reunión de octubre del Consejo Vasco de Finanzas y aún así se han superado esas expectativas. Decía Jonan, y es verdad, la recaudación de 2016 fue mala, entonces mejorar con respecto a 2016, pero sí hay un dato que es importante. Empezamos a retomar una senda que nos ha costado 10 años. 10 años. ¿La crisis? De crisis, efectivamente. Y yo, aquí me vas a permitir también sacar un poco de a colación algo que sí me parece importante que hay que tener en cuenta. Más allá del cupo, que reconozco que algo ha tenido que ver, aquí también hubo una reforma fiscal en el año 2013. Una reforma fiscal que abordamos en lo peor de la crisis para hacer frente precisamente a que se pudieran sostener los servicios públicos y las prestaciones sociales. Y yo creo que también esto es fruto de esa reforma fiscal, que en su momento fue criticada, pero que sin embargo con el tiempo se ha demostrado que ha permitido a las instituciones públicas defender esos servicios públicos con mucha mayor intensidad que en muchos otros lugares de España. Y un vecino que nos está escuchando dirá, y cargar
sobre los hombros más impuestos al fundamentalmente ciudadano. de las nóminas, porque se está dando ese desequilibrio entre los ingresos. Y no vamos a entrar en el peso tema de que la tienen las reforma nóminas fiscal, respecto al porque impuesto. ya sabes Vuelvo a que decir, también Javi luego sociedades ha José, subido, ¿eh? Sí, También ha sociedades ha subido, pero no en la medida que sube el del IRPF. Este año sí ha subido, pero el desequilibrio del peso en cuanto a los ingresos del IRPF con el impuesto de sociedades, hay un desequilibrio muy importante. También se ha subido el IBE, y eso aunque quiere lo decir- llamáis actualización. Y ahora lo ¿eh? queréis bajar. Pero El eso tipo se- nominal pero queréis eso bajar. se- Y luego pero ya eso se veremos da en el tema de las todas partes, Es- exenciones y al final siempre bonificaciones. terminamos hablando de la reforma fiscal, me Sí, encanta. luego Javi. ya veremos. Bueno, yo voy a hablar de varias cosas, porque como se han ido mezclando diferentes asuntos, bueno, primero se ha hablado de que se concentra todo el beneficio en Bilbao, ya hemos dicho, bueno, pues que Bilbao es el elemento tractor, pero yo creo que en cualquier caso el beneficio hay que verlo siempre en términos globales, en términos un poco de territorio. Eso no significa que haya zonas del territorio que yo creo que se han desatendido, ¿no? Y el Carpín, que lo ha dicho Sigor, pues yo creo que es un buen ejemplo de ello, ¿no? Luego se ha hablado también del tema de las infraestructuras. EH Bildu ya sabemos que no es partidario de lo que ellos llaman el cemento, pero yo creo que las infraestructuras son una necesidad. Estamos aquí, lo comentaba antes, el puente de Rontegui. Habría que hablar con cada uno de los vecinos que utilizan la carretera de la Avanzada y que prácticamente todos los días pierden una hora en ir y otra hora en venir en una caravana, si consideran que no es una necesidad o no es una necesidad. O se podría hablar, como el otro día estuvimos nosotros hablando, con los vecinos de Recalde que reclaman la línea 4, los vecinos de Galdácano que reclaman la línea 5. Además, tú también eres usuario de las infraestructuras y eres usuario del metro. Entonces, también nos podrías decir por qué los de Basauri, por ejemplo, o los de Las Arenas pueden utilizar el metro y los de Recalde o los de Galdácano pues no tienen derecho a poder, en un futuro, poder disfrutar. Además, que como tú también apuntabas en un primer momento, las infraestructuras también son un escaparate para los que vienen de fuera. Y cuando hablábamos también del talento, bueno, pues el que pueda estar pensando en venir aquí, sí, me imagino que tendrá en cuenta si las infraestructuras que hay son buenas o no son malas. Por lo tanto, yo creo que las infraestructuras, a nuestro juicio, por lo menos, son importantes. Y luego se hablaba también de la movilidad. Decía que es que ha habido un cambio de cultura y que bueno, pues que los jóvenes tienen que en estos momentos más movilidad laboral o geográfica, ¿no? Es cierto. Pero también hay que buscar un poco la causa. Es una movilidad en cierta manera obligatoria. Es decir, como se suele decir coloquialmente, hay movilidad porque no queda más remedio, porque lo lógico es que cuando uno estudia, incluso aunque vaya fuera a estudiar, su idea, en principio, en la mayoría, hay casos puntuales en que no, en que lo que quieren lógicamente es bueno, pues trabajar en su entorno más cercano, donde tiene su arraigo, donde tiene sus propios vínculos familiares, ¿no? Voy a aprovechar la intervención de Javi, que ya prácticamente tenemos que Y finalizar. termino con Ocharcoaga, porque le doy la razón a José. Es cierto que los vecinos de Ocharcoaga pues tienen un sentimiento de orgullo de pertenecer a ese barrio, pero también tienen un sentimiento de abandono, ¿no? Por parte de las instituciones, ¿no? Y respecto a la cuestión o al suceso que ha ocurrido, bueno, pues es cierto que habrá que analizarlo en profundidad, de quién son las responsabilidades, habrá que ver cómo se hace ese tutelaje por parte también de los responsables forales y habrá que ver esas medidas de resocialización, cómo se hacen y que si están siendo eficaces o no están siendo eficaces, pero lo que no puede ser es tratar de taparlo, ¿no? Decir que es que todo está sometido a la confidencialidad porque son menores y no analizar las causas, porque habrá que analizar la política de menores también de la propia Diputación, ¿no? Sí. Última intervención para José. José Dos también. cosas rápidas. Yo me reitero en que hay dos Bilbaos, por lo menos. Una cosa, un Bilbao que está en el centro, que tiene todos los servicios, y otro Bilbao que está a las afueras, que está olvidado, que es obrero y mestizo. Pero eso es un dato muy claro. A mí, y otra cosa que me parece muy trampa, yo no he dicho que la culpa tenga el ayuntamiento de todo. O sea, de hecho, lo voy a decir más claro, el ayuntamiento no tiene la culpa de todo. Yo lo que sí que creo que es que hay que plantear por lo menos una especie de coordinación institucional cuando los problemas. Porque aquí lo que estamos viendo cuando hay un problema, en este caso es muy evidente, que el alcalde del Ayuntamiento de Bilbao actúa como si fuera el sheriff de la comarca, diciendo que policía y que policía. La Diputación hace la política del avestruz, en plan que esto no se habla porque es menores y no hablamos del tema, y el gobierno vasco incluso dice que sí que hay que mejorar los servicios sociales. Entonces, bueno, por lo menos que se coordinen y que sean un poquito razonables en lo que se plantea, y hablemos un poco de altura de miras, que estemos a la altura de las circunstancias y que no tornemos un poco la historia y que demos soluciones más que entrar en temas partidistas. Y luego hay una cosa que me ha parecido tremendo cuando se dice que la gente se acostumbra o vive la movilidad sin ningún trauma. No sé, a mí
hay gente para todo, está claro, ¿no? Dentro de poco vamos a plantear que igual también se vive la precariedad sin ningún trauma, se vive un montón de cosas sin ningún trauma, pero yo creo que hay mucha gente que está obligada a irse de Vizcaya y eso es traumático para las personas que se van y para las personas que se quedan, para los familiares. Entonces, a mí esas cosas me parece que sí que son importantes, ¿no? Y hablemos un poco también de cómo conseguimos que los talentos de Vizcaya, la riqueza de Vizcaya se quede en Vizcaya y cree también riqueza. Tampoco hay muchas soluciones a nivel del Estado cuando se critica lo que se hace en Vizcaya, ¿no? Que tampoco es que veamos muchos ejemplos contrarios en otras latitudes. Última intervención también para el Partido Socialista. Yo respecto al tema de la movilidad, evidentemente, José, además te puedo hablar, y creo que Javi también te podría hablar, de la movilidad obligatoria que muchos hemos visto durante muchos años en este país a la hora de poder desarrollar una vida normal. Y efectivamente que la movilidad en muchas ocasiones es obligada, pero también, porque todo hay que decirlo y no podemos hacernos trampas al solitario, en muchas ocasiones la movilidad es también por un ejercicio de decisión propia. En Euskadi, y estos son datos objetivos, tenemos los sueldos, los salarios más altos de toda España. Esos son datos objetivos, es decir, la movilidad en muchas ocasiones es Euskadi polo de atracción, no polo para irse. Si lo que estás buscando es una mejor oferta económica, todo indica que irás a donde se ofrecen los salarios más altos. Bueno, pues en este caso, datos objetivos, en Euskadi se dan los salarios más altos. Con respecto al tema de Charcoa, no he dicho o no he querido decir que habías comentado que la culpa la tenía el ayuntamiento. He dicho que centrar esto en un ámbito municipal, que es diferente, en el ámbito municipal, no en el ayuntamiento, en un problema de una ciudad, que es lo que Yolanda había retomado después, sí, que puede ocurrir en cualquier lado. No entender la dimensión. Y efectivamente he reconocido que las administraciones públicas tendrán que implicarse en dar soluciones a una problemática que yo creo que tiene más que ver con la banalización de la violencia por determinados sectores y por determinados menores, y dar una respuesta coordinada. Efectivamente lo compro, y dar una respuesta coordinada a esto. Y respondiendo a Javi con este mismo tema y acabo, yo vengo directamente del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, donde el Partido Popular, y lo quiero poner de manifiesto, gracias a, yo creo que el buen entender del resto de los corporativos municipales, se ha quedado solo explicando este problema en una iniciativa y no ha conseguido el apoyo de ningún grupo municipal a la hora de explicar lo que está sucediendo con la seguridad. Hablaremos de este tema. Última intervención también para Segor. Fundamentalmente sobre la cuestión de Ocharcoaga, ¿no? El hecho de que en este caso fundamentalmente el Partido Popular quiera poner el foco en la cuestión de la seguridad, pero el problema de origen no viene de ahí, la raíz viene de las desigualdades sociales que se dan. Es decir, José ha comentado la Bilbao de las dos velocidades, pueden ser dos o tres como se ha comentado previamente, y ahí es imprescindible reconocer por parte de las diferentes administraciones concernidas en sus diferentes competencias, tienen que hacer una reflexión seria, profunda, reconocer errores, porque los ha habido, porque es evidente que ha habido errores, y es pues porque en esa cuestión, en las intervenciones socioeducativas, de los ámbitos de acción social, etcétera, etcétera, todos y todas sabemos que están las profesionales de las diferentes instituciones a tope y no llegan, pues tal vez cuando hemos estado hablando de prioridades, las prioridades también y los huevos también habrá que ponerlos ahí. Es decir, si tenemos unas dificultades sociales en diferentes ámbitos y son conocidos y porque todos y todas las conocemos, pongamos la prioridad económica y presupuestaria en esas cuestiones, mejorando los servicios sociales, tanto de Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento, Diputación Foral de Vizcaya, en cuanto a la cuestión de la protección de los menores, y también el Gobierno vasco en los ámbitos fundamentalmente educativos, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una labor también importante por el Departamento de Educación. Por lo tanto, hagamos una reflexión seria, no pensemos ahora en caliente después de lo que ha ocurrido. Evidentemente, el aspecto de la seguridad hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. Podemos hablar de la policía de proximidad, de la policía de barrio, es decir, que el vecino y la vecina pueda acudir a donde un policía
inmediatamente, sin ningún problema, sin ninguna que me va a decir algo, sino con facilidades, y eso lo tenemos que trabajar también. Pero no creo que ahora, en esta situación, cuando está todo el tema en el pil-pil y esta situación social, pues que la gente hay una gran preocupación, creo que es momento de sentarse. Así además lo han pedido los vecinos y vecinas de Ocharruaga, que se constituya una mesa interinstitucional, y no hablan de planes, que se hagan inversiones en diferentes ámbitos socioeducativos, sociales, urbanísticos, y eso, queramos o no, y hablando de presupuestos y de ingresos pues ahí es donde hay que priorizar estas cuestiones. Pues sí, porque el tema de la seguridad está también entre las prioridades de 2018. Una de las cuestiones que apuntaba José, yo no creo que el alcalde de Bilbao precisamente haya hecho el discurso de Sheriff, todo lo contrario, lo que ha dicho es que la solución no es poner un policía en cada esquina. Eso es así de claro y él lo tiene muy claro. Y luego yo, pues no sé, con algunos discursos, algunas informaciones, barrios que carecen totalmente de servicios, etcétera, yo voy a pensar que se habla desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento. Yo creo que en muchos casos se habla desde el desconocimiento. Y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. No voy a buscar otra intención. Simplemente desconocimiento. Lo tomo esas palabras como conclusión de este programa y lo cojo también el tema, prioridad 2018, el tema de la seguridad. Y le voy a meter la coletilla después de escucharos un poco, como comportamientos insociables. Yo creo que el problema está más ahí que en otros temas, en cómo combatir determinados comportamientos, pues eso. No es combatir, es trabajar, prevenir. Hay aspectos sociales que hay debatiremos, a ver si ese término tiene que utilizarse o cualquier Yo no otro. creo que la palabra es combatir. En cualquier caso, lo que esperamos, trabajar. y retomamos el título del programa de hoy, esperemos que este 2018 sea un buen año para Vizcaya y para los vizcaínos. Gracias por haber estado con nosotros. Les damos las gracias también a ustedes, que nos siguen desde sus hogares todas las semanas. Les esperamos el próximo jueves, Gabón.